Ahora sí, largamos con el panel de especialistas en cultivo, que un poco ellos son los que van a tomar toda la info que se viene dando acá y nos van a decir cómo hacemos para tener cultivos de alto potencial, ¿no? Si los sembramos temprano, los sembramos tarde, en el caso de soja, si es grupo largo, grupo corto, cómo trabajamos con la densidad, bueno, todos los aspectos y todas las recomendaciones que se puedan hacer al respecto. En el caso de maíz, no sé si después lo voy a interrumpir a Daniel, pero en el caso del maíz la pregunta es parecida y un poco pensando en las plagas iniciales, ¿no? El maíz tiene alguna problemática inicial de chincha y de chicharrita que produce después una virosis, así que me gustaría que Daniel nos ilustre sobre ese tema. Y Clarita, bueno, los aspectos importantes o a tener en cuenta en el manejo de poroto. Le damos la palabra a Fer, que nos va a comentar sobre el cultivo de la soja. Fer. Buen día, gracias Mario y buen día a todos los que están hoy siguiéndonos. Bueno, como les comentaba Mario, vamos a ver ahora algunos aspectos a tener en cuenta, algunas recomendaciones, sugerencias, pensando bueno, en el escenario que se nos presenta, en este caso vinculado específicamente a lo que es el cultivo de soja, ¿sí? Bueno, como estuvimos viendo, se presenta un escenario con condiciones que serían un poco más difíciles, sobre todo principalmente al inicio de la campaña, hablando de muchas probabilidades de que tengamos un diciembre con lluvias por debajo de lo normal y con temperaturas altas e irregularidad en las precipitaciones. Bien, ante esta situación tenemos algunas medidas que podemos ir llevando, pensando especialmente en los momentos más críticos que son la implantación y también algunas medidas que nos van a ir sirviendo durante el ciclo del cultivo, ¿sí? En primer lugar, enfocándonos en lo que sería el lote, donde vamos ¿no es cierto?, a implantar nuestro cultivo en el aspecto ambiental, también pensando en el cultivo, en lo que hace a la planta individual y en su conjunto, y después enfocándonos en algunas medidas de protección sobre el mismo. Bueno, si vamos a tomar en primer lugar lo que es el lote, el ambiente, hay un trabajo que tenemos que venir realizando que es sobre la economía del agua, ¿sí? Entonces, es necesario realizar acciones, ¿no es cierto?, para acondicionar ese lote pensando en que va a haber posiblemente una demora en la recarga en el perfil y también situaciones de estrés, ¿sí? Entonces, enfocándonos en eso al inicio, tenemos acciones de corto plazo que vienen de la mano de los barbechos en los lotes, ¿sí?, para controlar las malezas, hacer que sean efectivos, oportunos. Bueno, ahora ha comenzado la lluvia, pero veníamos un poco demorados con respecto a eso, así que es fundamental el control con todas las recomendaciones que me estuvo diciendo anteriormente Sebastián, ¿sí? Y ya en acciones ya de más de mediano o largo plazo, bueno, es un poco en función de cómo ha sido el manejo de los lotes sobre los cuales estamos realizando nuestros cultivos, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre que hay que enfocarlo como un sistema productivo en el cual hemos tenido, ¿no es cierto?, toda una secuencia de cultivos previos y cuál es el antecesor con el que vamos a arrancar, ¿no es cierto?, nuestra campaña. Eso nos posiciona ante diversos escenarios. Por un lado, obviamente, si hemos venido realizando este enfoque productivo con una mirada de sistema, con rotaciones a lo largo del tiempo, con cultivos de cobertura, si nos hemos ido incorporando, sin duda que vamos a estar en una mejor situación. Y después, puntualmente en lo que hace al arranque de esta campaña, vamos a ver que tenemos muchas situaciones de barbecho. Bueno, también cómo es ese barbecho. Hemos venido controlando, lo tenemos una maleza muy crecida, o bien seguramente vamos a tener una mejor condición en caso que nuestros antecesores sean cultivos de renta, como un trigo o un garbanzo, y en mucha menor medida que la superficie que hay con cobertura, pero nos brinda también eso un escenario muy bueno. ¿Por qué? Porque todo esto nos posiciona con una mejora en los lotes, en lo que hace principalmente las propiedades físicas, todo lo que viene de la mano de la cobertura, de la sanidad y obviamente redundando finalmente en el rendimiento. Como podemos ver acá,
es muy claro las mejoras que tenemos en las propiedades físicas cuando hemos hecho un buen manejo o cuando tenemos un antecesor conveniente respecto a un barbecho. Siempre vamos a tener mejoras en lo que hace a la densidad aparente o a la infiltración, va a ser mucho mejor, entonces el agua que vaya, las precipitaciones que se vayan produciendo nos va a posicionar en algo mejor, en una situación mejor. Lo mismo también en lo que hace a la resistencia a la penetración dentro de las propiedades físicas. Vemos cómo siempre un cultivo de renta o un cultivo de cobertura es mejor que haber tenido un barbecho como antecesor. Y si bien el agua que se consume en los lotes en los cuales tenemos un cultivo de renta o un cultivo de servicio es menor porque el cultivo lo va absorbiendo, pero luego, a medida que se van produciendo las lluvias, la reposición es mucho más rápida y mucho más eficiente. Entonces eso nos posiciona también ante una mejor condición. Y sin duda, lo que hablábamos del tema de la rotación con maleza, los años más críticos es donde se ve el manejo que hemos venido haciendo, en donde siempre vamos a tener mejoras o mejores rinde en lo que hace a un monocultivo o una secuencia importante de soja sobre soja frente a un maíz con valores que van un 20% en promedio y en años críticos, como vemos acá, pueden llegar hasta valores mucho más altos todavía. Entonces, por un lado tenemos el lote, por el otro lado ver el cultivo, hay que pensar que el arranque va a ser complicado, cómo va a ser el desarrollo, la estructura de estos cultivos, ¿sí? Y también entendiendo que es muy probable que nos vayamos a fechas de siembra que no sean las óptimas, sino más bien hacia las tardías y con pocos golpes de siembra. Es probable también esto, entonces, si es así, este escenario como se nos viene planteando en diciembre o en enero todavía medio difícil en cuanto a la lluvia, vamos a tener una necesidad muy importante de realizar una adecuada planificación de actividades, sobre todo el tema de la siembra, ¿no? Preparar muy bien la maquinaria y quizás inclusive hasta necesario contratar para aprovechar de manera eficiente esos pocos golpes de siembra que tengamos. La densidad también es un tema importante a considerar, sobre todo en estos años secos, ¿sí? En donde podemos estos inicios con altas temperaturas y bajas precipitaciones nos pueden hacer perder plantas. Entonces, es muy importante considerar esa pérdida de plantas que puede haber por un lado para no irnos ni en un número muy bajo, pero tampoco excedernos porque a su vez la falta de agua genera una competencia muy importante entre las plantas y también repercute de manera negativa, ¿sí? En cuanto a los grupos, ya les vamos a mostrar una gráfica con respecto a la densidad, y en cuanto a los grupos de madurez, siempre es importante diversificar, ya les vamos a mostrar también algunas gráficas al respecto, y clave acá el hábito de crecimiento indeterminado. Eso nos da una ventaja muy grande. Afortunadamente la oferta varietal que tenemos actual, el grueso, va con materiales indeterminados, los cuales nos va a permitir sortear esta situación inicial complicada, que es muy probable que tengamos plantas reducidas en su tamaño, pero luego, si mejoran las condiciones, podemos tener plantas que puedan alcanzar un tamaño adecuado, ¿sí? Les decía, con respecto a las densidades, este es un gráfico que muestra en fechas tardías qué es lo que sucede, y vemos cómo, si nos vamos, en el caso de los grupos cortos, con densidades muy bajas, podemos llegar a tener pérdida o reducción de rendimientos importantes, no tanto así con los grupos largos, pero a su vez también no excedernos, como decíamos, en el número de plantas, porque podemos generar una competencia muy grande. Entonces, hablando en un rango que puede ir entre, en los casos de los grupos largos, 11 plantas, 12 plantas, y en los cortos, y no bajarnos ese número, y en los cortos no, llegar hasta 18 por debajo de ese número, también pensando en la posibilidad de algunas pérdidas, como decía, ¿no? Fundamental también para esta campaña la calidad de la semilla con la que arrancamos. Eso es muy importante, sobre todo el aspecto del vigor. Este número, el vigor, el valor que obtengamos, es clave porque se manifiesta principalmente ante situaciones de estrés. Es el número que tenemos que tener en cuenta más que el del poder germinativo. Para esta campaña, por suerte, tenemos muy buena, en general, hay una buena oferta en la calidad de la semilla, así que bueno, eso es clave de testearlo previo a la siembra, y como decía, el vigor sobre todo. En el aspecto de la protección ya del cultivo en sí,
a nivel de planta y en cultivo en general, tenemos que considerar primero el uso de pura semilla de manera segura, o sea, y concreta, tanto en lo que hace insecticida como fungicida, porque eso de vuelta, el escenario inicial complicado nos va a permitir proteger a la planta en esos primeros estadios, sobre todo de las plagas ocasionales que aparecen con más frecuencia ante situaciones de estrés, como son la bolillera, el oxosteje, y también pensando en trip o arañuela, y esta campaña se suma además todo lo que es la mosca barrenadora, que también se complica frente a ambientes de estrés. Y enfermedades que se presentan en inicios también difíciles, como son macrofomina o dampinoff, pueden ser controladas evitando la pérdida de plantas a través del uso de fungicidas. Bien, les queríamos mostrar también un análisis que hemos hecho respecto a los rendimientos en las macroparcelas, considerando 26 campañas, en los cuales diferenciamos año niño, niña y neutro, siendo más o menos un 40 para niños, otro 40 para niña, y neutros ha habido menos cantidad de años, en los cuales vemos que los rendimientos promedio de todos los ensayos que tuvimos no estuvieron tan mal, digamos, es más, bastante cercanos a los mejores años de lo que fue el caso de los niños. O sea, los neutros serían los más complicados hacia el final de la campaña ya. En lo que hace el rendimiento por campaña, los azules son los años niña, vemos cómo, digamos, hay dos situaciones extremas en niña, tanto de máxima, que fue la campaña 11-12, perdón, 10-11, y de mínima, la 11-12. Pero el resto de los años niña estuvieron dentro de valores intermedios, tirando a bueno. Y finalmente, la cuestión vinculada con los grupos de madurez. Vemos cómo la diferencia importante se presenta en años neutros, en donde, digamos, tienen mejor comportamiento los grupos un poco más largos que los cortos. En los niños, hay los grupos 8 y 6 son los que mejor se comportan, es un 5 y un 7, y en el caso de las niñas no hay diferencia significativa entre los grupos cortos o los grupos largos. Bien, ya para redondear esto, sabemos que la producción de granos no siempre ha sido compleja, más allá de este año puntual, es un ambiente muy diverso, muy inestable, y que especialmente se dificulta ante periodos de estrés. Entonces el manejo que hemos venido haciendo cobra mucha importancia ante estos años, ¿sí? Entonces, clave planificar para acondicionar los lotes, para tener una mejor recarga y retención de agua en el perfil, barbechos que sean efectivos y oportunos, ver la densidad de lo que hemos estado hablando, pensando, ¿no es cierto?, en probables escenarios de fechas tardías, los grupos de madurez, iniciándolos con cortos y medios, habiendo una diversificación, luego en cortos, medios más largos, no tan largos, ojo, un 7 intermedio, a 8 a lo sumo, y terminando con cortos, pensando siempre en que tenemos la posibilidad de hacer un cultivo, ya sea de renta o de servicio durante el invierno. Y como les dijimos anteriormente, reforzar lo que es la calidad en cuanto al vigor, el curado y el monitoreo de plagas durante los primeros estadios para evitar perder plantas. Así que bueno, muchas gracias. Recuerden que pueden hacer las preguntas al número que figura en la pantalla. Así que, bueno, nos esperamos. Bueno, Fer, muchas gracias. Bastante interesante. Jugadita la información, pero está interesante. Ahora vamos a pasar, ahí lo veo a Oscar Ricci tomando apunte a ver cómo va a ser el cierre, ¿no? Ahora vamos a pasar al doctor Daniel Gamboa a ver que nos cuente cuáles son los aspectos clave a tener en cuenta para obtener maíces de alto potencial. Qué sé yo, templados versus tropicales, densidad, fecha de siembra. Y si a Daniel le da el tiempo, también me gustaría que nos cuente el trabajo que hizo hace 2 años con la gente del Este, con Gonzalo Blasco, en relación a cuáles son los aspectos de más influencia en la potencialidad de rendimiento. Daniel, todo tuyo. Bueno, ¿me escuchan bien? Se escucha perfecto, Daniel. ¿Sí? Se escucha perfecto. ¿Me escucha bien? Perfecto, perfecto. Porque hace más o menos 34 años que me escucha poco, digamos.
Bueno, un gusto poder estar con todos. De nuevo acá reunidos a través de esta iniciativa, digamos, tan buena de la estación experimental y de la sección. Yo un poco, varios de mis compañeros que me anteceden en la charla me hicieron mucho más fácil el poder abarcar temas muy específicos y dejar los generales, que generalmente ya lo trataron bastante bien. Yo un poco lo que quería, digamos, de alguna manera, hablar del escenario, que ya lo pintó claramente, digamos, Jorge y también Fernando, y bueno, todos los que hablaron de cuál es la situación en la que estamos. Y un poco, como los pronósticos son bastante complicados, yo un poco lo voy a mostrar un cuadrito nada más que tenemos ahí en la diapo que sigue, donde se ve claramente qué pasó desde en el año 19-20 y en el año pasado, digamos en el 20, 19 y 20 y 18 y 19. Se nota claramente, digamos, que fue distinto, y que como de 9 meses prácticamente, que son 8 meses y algo de los dos casos, hemos estado en una situación realmente muy distinta, ya que de 9 de esos meses, 4 meses estuvieron húmedos el anteaño, y este año tuvimos prácticamente todos con datos negativos y con falta de agua. Esto es importante para saber dónde estamos parados, y creo que lo que yo veo actual ahora es muy poco todavía, es muy irregular, a diferencia del año pasado, donde ya teníamos acumulada agua y los barbechos venían con bastante tranquilidad. Dentro de lo que, ya un poco dejando lo que es allá, dónde estamos, ya sabemos dónde estamos, y también empezamos a pensar de que podemos estar frente a una campaña bastante exigente en el tema hídrico. Por lo tanto, la idea de la charla es dar algunos parámetros, algunas referencias, algunas consideraciones que nos puedan de alguna manera dar herramientas como para prever un posible escenario deficitario, aunque en el fondo de nuestro corazón queremos que no sea así. Lo que vamos a tener, digamos, de claro en este tema es, siempre que hablamos de maíz, hablamos de periodo crítico, y siempre que hablamos de periodo crítico nos tomamos esos 20 días o un poquito más antes y después de la floración, y definimos casi siempre de darle la mejor zona de confort al maíz, teniendo en cuenta que eso es decisivo en cuanto a los rendimientos. Este año, sin dejar de ver esa situación, vamos a sumarle algo distinto, que es un poco, y creo que ahí cambiaría un poco el escenario de la decisión de siembra, teniendo en cuenta fundamentalmente que sembraríamos el maíz midiendo, el año pasado ocurrió en muchos lugares, donde el pluviómetro daba un valor de humedad, de lluvia, y realmente uno de precipitación, y cuando uno no parecía que eso haya sido así, por muchos daños. Entonces, un poco la idea cuál es medir, acompañar a la medida del pluviómetro con una lectura de qué cantidad de agua tenemos en el perfil, y en función de eso definir de alguna manera largar la siembra. Está totalmente, digamos, ya con datos de ensayo y con medidas de Beto Quiroga en el último congreso de maíz tardío dio un concepto que me pareció muy importante, que es llevarnos un poco de esa medida, teniendo en cuenta que hay un deterioro muy importante sobre lo que es el aspecto físico, no solamente químico de los suelos, sino también físico, y pasa en el NOAA también ha sido medido, y realmente hay un porcentaje importante de campos que presentan hoy esas digamos, limitaciones. Esto sería muy importante, esto es producto de la disminución de la macroporosidad y otros temas que tienen que ver fundamentalmente con la parte suelo, pero creo que sería una herramienta que podríamos utilizar en el caso de estar con algunas dudas en lo que se avecina. Eso un poco forma parte de la recarga del perfil. Y bueno, yo puse ahí, pero Sebastián lo hizo muy bien, muy detallado, y con todos los datos, pero creo que yo, viendo desde mi macro, digamos, percepción, siempre creo que si estamos tratando de almacenar la mayor cantidad de agua posible, hay que cuidarla. Cuidarla para que el maíz la tome cuando la necesite. Y en función de cuidar el agua, hay que tratar de sacar todos los elementos que de alguna manera nos hacen perder
perder agua en el suelo. Y uno de ellos la maleza. Por eso, en un año muy hecho, digamos, que los pulsos no sean los normales de nacimiento, creo que es muy importante el monitoreo y muy importante acompañar, digamos, sus pulsos de emergencia y tratar a las malezas muy temprano con los productos adecuados para poder llegar a la siembra limpios y tratar de mantenerlos a posterior también de la siembra limpios los lotes. No nos olvidemos que el maíz es muy sensible, digamos, y no solamente en el arranque, sino en todo el periodo de cultivo, hasta los primeros 40 días de estar limpio de competencia. Poder, de alguna manera, hablar, Carmina mostró muy bien, muy claro, digamos, cuáles fueron los antecesores y a dónde vamos, pero yo voy a hablar de qué pasaría, ¿no es cierto?, si estamos sobre vicia o garbanzo, en este caso garbanzo, que hay una superficie un poco más grande, y qué pasa en el caso de gramíneas sobre trigo o de soja. La que viene de soja, que es la mayor cantidad, digamos, de superficie, la que ustedes ya conocen normalmente y la cual ya seguramente saben que es lo que ya le deben haber hecho algún barbecho o, bueno, lo están manejando para verlo exactamente y poder precisarlo, como ya lo dijo Sebastián, cuál es el manejo, pero ustedes lo conocen. En el caso de trigo, recomiendo que ahí hay una situación importante en cuanto a trigos sembrados temprano, que hicieron estructura, hicieron planta y compitieron muy bien con la maleza y dejaron un rastrojo importante, el cual seguramente va a servir de esponja para las lluvias que caigan, y si son pocas, mejor que las puedan incorporar mucho. En ese caso, sí tener cuidado con la fertilización estratégica o sugerida de acuerdo al nitrógeno y de acuerdo al rendimiento potencial del trigo y qué es lo que hace. Para eso nos tenemos que acercar mucho a la sección suelos y realmente tratar de ir monitoreando o haciendo análisis del suelo para poder definir una estrategia en donde la fertilización, así como los controles de maleza, no deben fallar, deben estar muy, pero muy estudiadas, momento, dosis y fuente, para no poder errar en este tema, que sabemos que fundamentalmente el maíz es muy importante. En cuanto es un poco lo que definiría, y volviendo un poco a lo que era, si me pones la otra diapo, bueno, esta ya tiene que ver con, cuando hablábamos de todo lo que es, antes de entrar a hablar de este tema, me gustaría decir algo de un término que me gustó, que lo escuché en algún momento por un técnico especialista en suelo, que fue la famosa vocación productiva. ¿Y qué es la vocación productiva? La vocación productiva es poder caracterizar los lotes por la capacidad que cada lote tiene de infiltrar, o sea, de tomar el agua, de almacenarla y de poder dársela al maíz cuando el maíz lo necesita. Es una cuestión que tiene que ver con la actitud física de los suelos, pero creo que es muy importante empezar a caracterizar los lotes de esa manera. Por lo que ya había dicho anteriormente, eso nos permitiría, dentro del mismo campo, separar cuáles lotes están con mayores posibilidades de usar mayor tecnología y cuáles lotes están más complicados, que evidentemente tendrían que entrar dentro de otro proceso, que es el uso de quizás cultivos de servicio o rotaciones más fuertes para tratar de recuperarlo. En eso creo que es muy importante, porque no solamente el agua tiene que llover, sino también tiene que infiltrar. O sea que me parece un valor importante, no solamente para decidir cuándo sembrar, sino también para ver la categoría de cada uno de los lotes, una forma, hay muchas, de poder agruparlos, ¿no? Esto es un poco lo que tiene la idea del almacenaje de agua y del agua medida, un poco me parece muy interesante ese tema, y ese tema creo que un poco deberíamos hacer un poco como hacemos en trigo, ¿sí? En invierno en trigo, trigo no es impredecible en nuestra zona, sino que es predecible porque nos llevamos un poco de la medida de cantidad de agua acumulada en suelo y en función de eso tomamos la decisión. Bueno, yo recomendaría que este año también acompañemos un poco eso que ustedes ya conocen haciéndolo en trigo, haciéndolo en maíz y ver qué resultado nos da, ¿no? Pásame la otra diapo. Si nosotros estamos hablando de un sistema, digamos, donde tenemos que tratar de cuidar el agua, porque ese, digamos, es el objetivo un poco de la charla en sí, tendríamos que tratar de que no solamente cuidemos el agua, sino que también cuidemos las plagas iniciales, que son las que realmente afectan fundamentalmente sobre el stand de planta. Ya vamos a decir un poquito algo de densidad, pero en general
digamos, tenemos que tratar de cubrir ese periodo juvenil, que muchas veces es bastante complicado, aún lloviendo y a veces no lloviendo también. ¿Por qué digo esto? El ingeniero Camus realmente lo detalló muy bien en todas sus charlas, es muy, muy claro lo que dejó, tanto digamos, en su análisis después como en el taller, y lo que queda claro, en el caso de cada una voy a hablar un poquito, que tenemos 3 plagas iniciales que nos vienen, ya hace bastante tiempo nos vienen a acompañar. Diclofurcatus, que es la chincha de los cuernitos, que realmente hicimos inclusive un trabajo hace 2 años con Fausto sobre los daños y evaluamos cuáles eran las pérdidas, y realmente no es una plaga de menor valía, sino que hay que tener realmente mucho en cuenta. Y en ese sentido, digamos, esta plaga hay que hacer un poco lo que nos recomendó Camus, pero yo refuerzo la idea de él de los curas semillas específicos para este problema, y fundamentalmente acompañar después con una aplicación a tiempo en el momento en que uno haga el monitoreo foliar. Esas 2 cosas son las que mejor impacto tienen, son las que conducen, digamos, a un mejor resultado, y me parece que las debemos realizar. De todas maneras, digamos, sobre el producto, dosis y todo eso, Augusto lo tiene clarito, así que lo pueden consultar directamente a él. En el tema de otra plaga que conocemos mucho, que todos los años la tenemos, que es Podóptera, lo que viene ocurriendo ya hace un tiempo también, ahí va a haber, o seguramente existe, la diferencia genética de cada uno de los híbridos, y en ese tema ya fue archimente tratado este tema de lo que son los eventos, y cuáles eventos cuidan más y cuáles menos, y en función de eso, digamos, nos tendríamos que manejar. En el caso de que tengamos vísceras, la cosa es mucho más sencilla, pero en el caso de que no tengamos vísceras o tengamos, digamos, poca protección más que el evento, tenemos que ir también a trabajar como si fuera un maíz convencional y proteger semillas como si fuera un refugio, y hacer 1 o 2 aplicaciones si hace falta post-cultivo, o sea, en post-emergencia del cultivo, y hacer realmente un buen monitoreo. Yo creo que los monitoreos de este año son fundamentales, hay que estar encima, no perder el tiempo, porque son muy rápidas los daños que pueden ocurrir, y sobre todo si estamos con una situación de estrés, no se olviden ustedes que la planta tiene poco poder de recuperación cuando llueve poco, y eso hace que los daños sean todavía mucho más graves, sean mucho más severos. Entonces, la escala, en caso de Podóptera, de tomar realmente el 20% de plantas afectadas, y un poco la escala de Davis en 3, tratando de tener larva pequeña de 3 milímetros, no más allá, y evitar fundamentalmente a través del uso de los productos, de las combinaciones de los mismos, evitar que el gusano o la larva llegue al cogollo, donde ya se hace realmente muy difícil poder tratar. En el tema de la tercera, que es la chicharrita, Dalbulus maidis, y eso el año pasado en el taller que hicimos, Sergio Bonilla lo detalló muy bien, y es un tema que casi todos los años Augusto toca, y nosotros lo venimos evaluando hace bastantes años, y un poco eso está muy relacionado a tratar, ahí pueden ayudar algo los híbridos, hay algunos híbridos que están ya en tablas publicadas que tienen mayor o menor tolerancia a eso. Nosotros lo que vemos es que en general los híbridos templados tienen mayor daño, eso se nota claramente. Quizás sea una cuestión también que tenga que ver con la fecha de siembra. Hay que tratar de tener bien controlado todo el barbecho, digamos, dentro del barbecho que esté todo seco, y de no servir de puente para esta plaga, que es donde también aprovecha a veces el trigo para poder hacer puente, ¿no? Entonces, en ese caso, se puede cura semillas, y sí hacer un monitoreo en el campo no lleva tanto que no podamos entrar, es paradójico, pero realmente pasa, y usar un producto cuando observemos en el cogollo 2 o 3, eso es muy difícil, los umbrales determinar en chicharrita, pero realmente hay que tratar de controlar el vector. Por ahí una fecha, una camada, un periodo largo de siembra podría beneficiarlo, como también una presencia de maíz guacho antes del cultivo. Bueno, densidad, criterios. Los criterios de densidad en un año así, si ustedes me dicen, Daniel, ¿qué pensás? Bueno, yo sería prudente en las densidades, no me bajaría entre las 45 y las 50.000 plantas, que es la que estamos acostumbrados.
Pero haría especial hincapié en poder de alguna manera tratar de bajar la variabilidad tanto espacial como temporal. Y eso no es nada más que sembrar con mucha más, un poco más lento, hacer un buen control. Es importante cómo haya desparramado el rastro con la máquina en cosecha. A veces los lotes, la temporal se incrementa cuando tenemos un mal desparramador de cola en la máquina anterior a la siembra. Bueno, todo eso hay que mirar, y fundamentalmente en las sembradoras controlar que la profundidad sea la misma, que las turbos abran bien el surco para que tengamos una temperatura pareja. Eso mejoraría, digamos, de alguna manera la emergencia, que sea pareja. Bueno, contar con una buena semilla y ajustada en neumática también, a regularla bien. Creo que hay que tratar de mantener las distancias entre planta y planta, poner énfasis en eso y poner énfasis en el control, fundamentalmente, de esta tarea que realmente termina siendo vital a la hora de los rendimientos del maíz. Bueno, creo que un poco no nos debemos olvidar de algo que lo pasé rápido, que es el tema de los antecesores. Creo que dentro de lo que también Sebastián habló de los controles, no nos debemos olvidar de los años, que no es precisamente este año, pero de la ayuda que nos dan los cultivos de servicio, de poder bajar de esa manera el uso de herbicidas y poder tener un costo de control un poco más barato, y a su vez una emergencia, esos cultivos compiten mucho con la maleza y a su vez con las emergencias. Bueno, estoy dispuesto a lo que ustedes quieran, a las preguntas que quieran hacer, y Mario, te agradezco el espacio, y realmente quiero no terminar esto diciendo de que no nos olvidemos de lo que estamos pasando, y de pedir realmente a toda la gente que nos apoyó muchísimo en el grupo, con oraciones y con todo, por la gente que está enferma, y fundamentalmente por el personal médico que realmente pelea palo a palo, día a día, contra esta enfermedad tan dañina, ¿no? Así bueno, que... Meta Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bastante completito la info. Quédate porque ya veo que me llegaron algunas preguntas. En relación a eso, por favor, no se olviden que pueden mandar sus preguntas al WhatsApp del siguiente número: 381-656-7035. Y ya para ir completando el panelcito de manejo de cultivos, le toca el turno a la ingeniera Espeche. Las preguntas son más o menos las mismas en relación al cultivo que ella es especialista, ¿no es cierto? Básicamente poroto negro y algunas consideraciones sobre musgo. Clarita, le doy el pase. A todos, muchas gracias, ingeniero. En este caso le voy a comentar, digamos, unas recomendaciones para tener en cuenta en el cultivo de poroto durante la campaña que viene. La época, como se sabe, el cultivo de poroto es un cultivo con el que se está cerrando el periodo de siembra de los cultivos estivales, y se tienen buenas expectativas para esta campaña, de acuerdo a cómo vienen también las condiciones dadas para los cultivos de soja y maíz. El margen de siembra de este cultivo tiene una ventana muy corta de siembra, considerando como fecha óptima los primeros 15 y a 20 días del mes de febrero. Pasado de estos días, de esta fecha, se consideran fechas tardías, en donde los riesgos de probabilidades de helada en el periodo crítico del cultivo son mayores. Lo que sí quizá hay que tener en cuenta para este año, según también por lo que dijo Jorge en su presentación, las posibilidades de helada en los meses de abril y mayo no son tan frecuentes en los años niña, por lo tanto se podría estar extendiendo la fecha del cultivo quizás también en fechas tardías. Con respecto a cómo se prevén las precipitaciones durante los meses del ciclo, comenzando desde enero, que bueno, si bien no se inicia la siembra del poroto en este mes, pero ya empezaríamos con una recarga en el perfil, están mejorando las condiciones en cuanto a las precipitaciones. En el mes de febrero, las probabilidades de que las precipitaciones estén por encima de la media son bastante altas, en un 62%. Esto no está, se prevé que sean condiciones de humedad favorables para la siembra del cultivo,
y es probable que se lo pueda también realizar en fechas óptimas. En el mes de marzo es un mes también que no va a haber muchas diferencias en las precipitaciones de acuerdo a lo normal. En el mes de abril hay que tener cuidado porque las probabilidades son altas, en un 67% de que sean por encima de la media. Acá hay que tener en cuenta de que ya estamos finalizando el ciclo del cultivo y esto también puede ser un poco complicado en algún aspecto. Y en los meses de mayo y junio se prevén buenas condiciones para la cosecha. En cuanto al precio, también las expectativas son bastante buenas. En cuanto a las recomendaciones de manejo destinados al lote del cultivo, ya se debe estar previendo cuáles son los lotes que van a ir destinados al poroto, porque si bien muchas veces se lo destina a zonas marginales o a lotes más marginales, el cultivo también necesita buenas condiciones, principalmente, por ejemplo, tener referencias del lote, si la carga patogénica es muy importante, ya que este cultivo tiene muchas enfermedades que se transmiten que tienen fuente de inóculo en el suelo. Enfermedades importantes como esclerotinia, macrofomina, y al cultivo es afectado por muchas enfermedades, de las cuales, si bien hay fungicidas que se usan para el manejo, pero no tienen un control eficiente en un 100%. También elegir en lo posible si cultive algún antecesor maíz. Con respecto al barbecho, también hacer un barbecho anticipado para ir acumulando humedad en el perfil del suelo. Lo más usado es el glifosato, que puede ser solo o con algún hormonal, dependiendo de la situación del lote. La mezcla en preemergente, lo más usado es pendimentalina con metolacloro. También se puede reemplazar metolacloro por otros herbicidas, también de acuerdo a la situación de malezas de cada lote. Por el lado de las variedades, es muy importante tener identificada la variedad. Muchas veces en este cultivo se introducen variedades de países vecinos, en donde por ahí no se conoce mucho cuál es la sanidad de los cultivos, el hábito de crecimiento, el ciclo, y estamos sembrando cosas que a veces no se adecuan mucho a la región. Nosotros, digamos, en las variedades que tenemos disponibles en nuestro medio, están distribuidas en lo que son tipo de hábito 2, 1 y 2. El tipo 1 es un determinado, tiene crecimiento determinado. Acá se ubican variedades del tipo rojo light y dark. Por lo general las variedades que están de este tipo son variedades de ciclo corto, entre 80 y 85 días a cosecha. Después hay variedades de blanco alubia, como las del INTA 10, de ALES 17 y también cranberry. Estas también son referencias de variedades de las que está recibiendo el laboratorio de semillas de la estación para su análisis de calidad del PG. En cuanto a los hábitos de tipo indeterminado, tipo 2, están ubicadas las variedades de poroto negro. La estación tiene variedades como TU 510 y TU 550, que son variedades de un ciclo intermedio, entre 90 y 95 días de cosecha. TU 300, que es una variedad precoz, en un ciclo de 75 días. Y Leales 15, también que es una variedad del INTA, que tiene un ciclo un poco más largo, entre 110 y 120 días. Todas estas características también en cuanto al ciclo es importante para ir definiendo la siembra. Por ahí es bueno empezar la siembra con variedades de ciclo largo y terminar con las variedades de ciclo corto. En cuanto también a las características según el tipo de crecimiento, las variedades de tipo 1, como son de crecimiento determinado, la capacidad de compensación es baja, por lo tanto también hay que tener en cuenta esto a la hora de elegir la densidad de siembra para este tipo de variedades, en caso de que sea un año que venga con falta de humedad en el momento de la siembra. Los hábitos 2 tienen un poco más de capacidad de compensación. Y en tipo 3, si bien no nombré ninguna variedad, pero hay algunas variedades tipo Navy que tienen este tipo de crecimiento y las cuales tienen una capacidad de compensación un poco más alta. Con respecto a la calidad de semillas, es importante ir determinando el PG, que según los datos que va recopilando el laboratorio de semillas de la estación, son bastante buenos para esta campaña. Otra consideración a tener en cuenta es determinar la carga patogénica. Como les decía, el cultivo de poroto tiene muchas enfermedades que lo afectan y muchas de ellas son transmitidas por semilla, y de acuerdo a los resultados que se puedan tener, van a ser las recomendaciones en el uso de fungicidas pura semilla para el momento de la siembra. En cuanto a la densidad de siembra,
bueno, ante la posibilidad de que sea un año seco, no ir a densidades muy altas, principalmente en las variedades de tipo 2. Porque bueno, tienen un poco más de capacidad de compensación, y en las de hábito 1, de tipo 1, entre 10 y 12 plantas, y quizás se pueda aumentar un poco más la densidad ante condiciones de baja humedad. En cuanto a curar las semillas con insecticida, también es importante para el control de mosca blanca, principalmente en las variedades de poroto blanco, rojo y cranberry, que por ahí son más susceptibles a las virosis transmitidas por este vector, y reforzar esta aplicación, este manejo, este control, con aplicaciones foliares de insecticida a los 15-20 días de emergencia del cultivo. Por lo general, esta aplicación ya va acompañada con la aplicación para el control de malezas de hoja ancha, con el uso de fomesafen. Si bien el cultivo tolera dosis a veces mayores a 500 centímetros cúbicos, pero muchas veces no es lo recomendable, especialmente si el año va a venir seco, no sería recomendable porque ya viene con un estrés y dosis altas de 800 a 1 litro lo afectan al cultivo. En el mes de abril, como se había mostrado en una de las diapositivas anteriores, las condiciones se prevé que haya condiciones de humedad. Es una época donde el cultivo ya va a estar iniciando el estadio reproductivo y ya estando llenado de grano en algunas situaciones, y en donde la presencia de ácaro blanco puede ser bastante importante si se dan condiciones de humedad en este momento, y en daños severos puede ocasionar pérdidas importantes y defoliaciones considerables. Por lo tanto, estar atento y el control con insecticidas. En cuanto a las enfermedades más importantes para Tucumán y las zonas de influencia, macrofomina es una enfermedad muy importante en condiciones de sequía, y hay que considerar que fue una enfermedad que tuvo una alta presión durante la campaña 2020. Por lo tanto, en caso de tener la posibilidad de disfrutar los lotes con historial de este patógeno, será lo conveniente. También hacer los análisis de carga patogénica y determinar el uso de fungicidas para usar al momento de la siembra. Después hay enfermedades que son más favorecidas por condiciones de alta humedad y altas temperaturas, como mustilachosa, que es una enfermedad que viene siendo muy frecuente también para nuestra zona. La estamos viendo casi todos los años y cada vez en más zonas se está repitiendo la presencia de esta enfermedad. Es favorecido por temperaturas altas, pero no más de 30 grados centígrados, y los fungicidas que se pueden usar también son a base de estrobilurina, pero como en forma preventiva. Mancha angular también es una enfermedad muy importante en zonas principalmente como el sur de la provincia, sur de Catamarca, sur de Salta. Los manejos con fungicida también son preventivos, puede ser mezcla de estrobi y también estrobimatriosol, que por ahí es uno de los fungicidas más usados para el manejo de esta enfermedad. Y también es una enfermedad que se transmite por semillas, así que hay que tener presente los análisis. Moho blanco, también es importante, queda el inóculo en el suelo, también tener en cuenta esto al momento de la siembra. Los fungicidas que se utilizan no tienen un control en 100% efectivo, por lo tanto a veces las recomendaciones para el manejo de esta enfermedad están más definidas por el lado del manejo en cuanto a rotación de cultivo, densidad de siembra, en donde lotes que tengan mucha presión de esclerotinia, lo recomendable sería disminuir la densidad de siembra y en muchos casos también aumentando el distanciamiento entre la línea de siembra. Y bacteriosis común es una enfermedad también que la tenemos casi todos los años y en todas las localidades, a veces con mayor o menor presión. Las condiciones de alta temperatura entre 30 y 35 grados son muy favorables para este patógeno, combinado con alta humedad. Los productos a base de oxicloruro de cobre y cuproso son recomendados y están registrados para el cultivo de poroto. Por otro lado, acá simplemente mostrarle, tomamos solamente una localidad de evaluación, que es la localidad de San Agustín, que es una localidad que está ubicada al este de nuestra provincia, y tomé los rendimientos de los ensayos de poroto negro y blanco como para tener cómo fue el comportamiento en cuanto al rendimiento en cada uno de los años, desde el 2013 hasta la campaña pasada, y clasificando, bueno, según si fue año niño, niña o neutro. Y los resultados fueron que en los años niñas, como el 2005,
2007, 2016, en casi todo el año niña tuvimos un mejor rendimiento con respecto a los años niños, por ejemplo 2004, 2006, entonces por ahí las expectativas en cuanto a este cultivo puedan ser buenas para esta campaña. En cuanto al mungo, es un cultivo también otra alternativa estival que se viene incorporando en los últimos años en nuestros sistemas productivos. El mungo, a diferencia del poroto, es una vigna, no es un fasciolo, y por lo tanto hay algunas diferencias en cuanto al manejo. En un momento, bueno, la fecha de siembra, como óptima, según los ensayos que pudimos hacer desde la sección, arrojaron que los mejores rendimientos se obtuvieron hacia fines de enero, más o menos entre el 25 de enero en adelante, se obtuvieron los mejores rendimientos. Se puede extender hasta el 15 de febrero, en donde los rendimientos, si bien no son altos, pero son bastante aceptables. Fechas por detrás de esta fecha, ya son, siempre por detrás de la fecha del 15, ya son tardías para el cultivo. También considerando lo mismo que para el poroto, si sembramos en enero, estaríamos cosechando en abril, según digamos, la variedad que está disponible, que es cristal, la cual tiene un ciclo de 80 días, y en el mes de abril, como las probabilidades de que las precipitaciones sean por encima de la media y quizás pueda ser un abril con condiciones de humedad alta, sería también importante considerar que pueden existir problemas en la calidad del grano al momento de la cosecha. Esto es importante en este cultivo, ya que la calidad del grano es importante para la comercialización. Por lo tanto, será recomendable también por ahí tener golpes de siembra, hacer siembra en enero, que es la fecha óptima, pero también tener la posibilidad de sembrar en febrero, no más del 15 de febrero, porque si estamos ubicando el cultivo en la primera quincena de febrero, lo estaríamos cosechando en el mes de mayo, en donde las probabilidades de que tengamos un mes más seco son más altas y por lo tanto las condiciones que se puedan dar para la cosecha son mejores para el cultivo. Bueno, en cuanto a toda la estrategia de manejo, también, digamos, tener en cuenta el PG, los análisis de semillas. En cuanto a la sanidad del cultivo, también no hay muchas alternativas de manejo y tampoco no hay muchas enfermedades que lo afecten al cultivo. Y sí, acá diferenciar en lo que es en el uso de herbicidas para este cultivo. En preemergente se usa imazetapib, a diferencia del fasciolo, del poroto. Es lo que se está usando en dosis de 400 centímetros cúbicos por hectárea, mezclado con otras alternativas como metolacloro. Y en control de malezas en post-emergencia, Fomesafem sigue siendo la única alternativa, pero es mucho más sensible que el poroto común, por lo tanto, tratar de estar atento a la emergencia de malezas y atacarlas cuando estén pequeñas para no tener que usar dosis superior a los 400 centímetros cúbicos. Porque, digamos, se ha visto daños en el cultivo de mungo con dosis mayores a 400. Y bueno, y después, digamos, es difícil de que se recupere. Bueno, eso es todo respecto a los dos cultivos. Ya saben que pueden hacer sus preguntas a este número por WhatsApp. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias al ingeniero y saludos a todos.